¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa, ¿Te has preguntado? Un programa donde tratamos de contestar preguntas que muchas veces nos hacemos y que no encontramos respuesta a nuestro alrededor, pero que en la palabra de Dios sí las podemos encontrar. Y pues en esta ocasión traemos una respuesta a una de las preguntas que muchas veces las personas se hacen. Muchas veces el cristiano dice, ¿qué acaso no Cristo Jesús mencionó solamente dos mandamientos en el Nuevo Testamento? ¿Qué acaso no son dos los únicos mandamientos que nosotros como cristianos tenemos que guardar? Bueno, hoy mis queridos hermanos y amigos, vamos a responder con un relato, pero contado por diferentes autores y que es muy interesante que nosotros pongamos mucha atención. El primer relato se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 31. El segundo se encuentra en Mateo 22, 34 al 40. Aunque son dos autores diferentes, es el mismo relato, pero hay que compararlos y poder sacar el mayor provecho de lo que Cristo Jesús está diciendo aquí. Mira, vamos a ir rápidamente a Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Acercándose uno de los escribas eran los doctores de la ley, los que se sabían la ley de al derecho y al revés, los que conocían las interpretaciones, los que se dedicaban a escribirlas y por supuesto los que se dedicaban a interpretarlas. Dice que se acercó uno de ellos, dice que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, este escriba había estado escuchando cómo Cristo Jesús debatía o respondía a los fariseos, a los saduceos, a todo aquel que le preguntaba con cierto morbo o con cierta trampa para ver si Jesús caía en esa trampa. Entonces, este escriba le pregunta cuál es el mandamiento más grande de todos. El versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es muy interesante porque le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí Cristo Jesús estaba recitando la Shema, lo que todo israelita recita en las mañanas para decir o para reconocer que nuestro Dios es un Dios único. Y amarás al Señor tu Dios, dice el versículo 30, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dice, es el principal mandamiento. Pero no queda ahí todo. Dice, el segundo es semejante. O sea, el escriba le pregunta por el primer mandamiento y el mayor de todos. Cristo Jesús le responde cuál es, pero en el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, para así no hacer diferencia entre uno y otro. Le citó el primero, pero dice, el segundo es semejante, o sea que van a la par. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Vemos cómo Cristo Jesús le responde a este escriba. El primero es este, pero el segundo también es este y es semejante. Van a la par. No puedes decir que este es mayor, ni tampoco puedes decir que este es mayor. Los dos están a la par. Pero ahora, mira, para que nos dé más luz este relato, tenemos que compararlo con el relato de Mateo. Y Mateo nos da mucho más luz todavía, para que tú puedas como cristiano saber si realmente Cristo Jesús está diciendo que solamente hay que guardar dos mandamientos. En Mateo 22, versículo 34 al 40 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, el escriba, dice, preguntó por tentarle. Vemos que esta pregunta era una pregunta trampa para ver si caía Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús sabía los pensamientos de ellos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí Mateo no
menciona la Shema que Cristo Jesús había mencionado en Marcos. Pero el autor aquí sí cita el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí la mayoría erra diciendo que Cristo Jesús dejó ese mandamiento. Pero mira, cuando tú vas al libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 5, ese mandamiento ya existía. Aquí en esta parte estará apareciendo el mandamiento para que tú lo compares. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, Cristo Jesús solo estaba repitiendo, no estaba dejando un mandamiento, sino que ese mandamiento ya existía 4000 años antes. Cristo Jesús solo se dedicó a citarlo. Ahora, sigue diciendo: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Nuevamente, no es porque él haya citado ese primer mandamiento, quiere decir que ese era el primero y era el único y era el más importante, sino que aquí ahora dice, y el segundo dice, es semejante, está a la par. Y ahorita vamos a ver por qué él dice el primero y por qué él dice el segundo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí muchos dicen, aquí ese es el segundo mandamiento que Cristo Jesús dejó. Pero no nos damos cuenta que en el libro de Levítico, capítulo 19 y versículo 18, también ya existía ese mandamiento. Y ese mandamiento está apareciendo aquí. Levítico 19, 18 menciona: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te das cuenta y eres una persona que se fija en los detalles, esos dos mandamientos ya existían. Cristo Jesús no los estaba dejando, simplemente los estaba repitiendo. Estos mandamientos que 4000 años antes ya estaban en vigencia, ya se habían mencionado y ya se le habían dado al pueblo de Israel. Ahora, sigue diciendo para terminar el versículo 40. De estos dos mandamientos, pon mucha atención, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiso decir Cristo Jesús con que de estos dos mandamientos depende? Bueno, mira, si tú eres una persona que observa, si tú eres una persona que te das cuenta de las cosas, que es una persona tal vez detallista, vamos a llamarlo, vea los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 y lee los primeros 4 mandamientos. Encontrarás que los primeros 4 mandamientos mencionan a Dios, son relacionados a Dios. Por eso Cristo Jesús, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Y si tú ves los segundos 6 mandamientos, te darás cuenta que esos 6 mandamientos están relacionados con el prójimo. No hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Date cuenta que esos 6, esa otra mitad, están relacionados con el prójimo. Así es que por eso Cristo Jesús dijo: de estos 2 mandamientos que yo te acabo de mencionar o que te acabo de resumir, depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios, los primeros 4, y amarás a tu prójimo, los segundos 6, de todo tu corazón también. Entonces, mi querido hermano y amigo, si lo queremos ver en una forma general, sí, son 2 mandamientos que tenemos que obedecer: amor a Dios y amor al prójimo. Pero si los detallamos, si empezamos a ver cada uno de los detalles, encontramos que esos 2 mandamientos están relacionados, directamente relacionados con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Y si quieres tú amar a Dios, tendrás que guardar los 4 primeros. Pero también si quieres amar a tu prójimo, tienes que guardar los siguientes 6. Y de esa manera tú estarás obedeciendo a Cristo Jesús y estarás obedeciendo la palabra de Dios. Serás un verdadero cristiano, serás un cristiano obediente. No por lo que te dijo el pastor, no por lo que te dijo el ministro, el predicador, el que esté ahí enseñándote, sino porque lo dijo Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo,
Si has llegado hasta aquí, te invito a que compartas con tus familiares, con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y también recuerda, hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que